Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a continuar con las charlas de cardiopatía congénita del adulto. Sí, antes de empezar, seguramente con la doctora Amaya Elizari han hecho una vista de las conexiones auriculoventricular, pero a mí me gustaría repasarlo porque esto es importante para todas las imágenes que vamos a ver a posterior. Y lo que llamamos análisis segmentario y secuencial, en los cuales hay tres porciones que están bien definidas, que son los atrios, que son los ventrículos y que son los vasos. Tenemos que ver cómo los atrios se comunican con los ventrículos con los vasos y cómo es el análisis secuencial del mismo. Bien, empezando con la segmentación visceroatrial, vamos a decir que el situs es solitus, cuando, como vemos acá en la imagen, después vamos a ver en el gráfico, después la imagen, vemos la columna, la aorta a la derecha de la imagen, es decir, que realmente está bajando a la izquierda, y la vena cava inferior. Entonces, cuando vemos la imagen en movimiento, vemos la columna perfectamente, la aorta, ¿sí? Y la cava. Si tenemos dudas, 18. porque a veces parece que esto estuviera latiendo también, lo que ponemos es el flujo color en las venas, si es un flujo continuo, y vemos el flujo arterial típico de la aorta. Entonces esto lo llamamos situs solitus. Cuando hablamos de situs solitus, ¿qué queremos decir? Que la aurícula está a la derecha, ¿sí? Que la aurícula que está a la derecha es derecha. Es lo único que nos atrevemos a decir. Que por lo tanto tenemos que buscar cómo llegan las venas las venas cavas a la aurícula derecha, pero que la aurícula derecha está a la derecha, por lo tanto la otra aurícula es izquierda. Si subimos un poquitito la punta del transductor, ¿sí? Lo que vamos a ver es que esta aurícula que está ubicada a la derecha es la aurícula derecha, por lo tanto esta es la aurícula izquierda. Si hacemos un corte ahora de las dos cavas, vamos a ver cómo la cava superior y la cava inferior están drenando en esta cavidad que es la aurícula derecha. Entonces ahí tenemos la conexión visceroatrial perfecta y por lo tanto estamos induciendo que esta otra aurícula es la aurícula izquierda. Bien, pero puede ser que la situación no sea como esta, sino que sea inversa. Y entonces esto lo llamamos situs inversus. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como se ve en el gráfico, la columna, la aorta ahora está bajando a la derecha, pero se ve en la imagen a la izquierda, y la vena cava inferior. ¿Sí? Y acá es lo que vemos, la aorta, la vena cava inferior, el hígado como está, en vez de estar ubicado a la derecha, está a la izquierda, ¿sí? La columna y la aorta. Vamos a congelar un poquito la imagen. Si subimos la punta del traductor, vamos a encontrar que la punta del corazón, en vez de estar hacia este lado, es decir, hacia la derecha de la imagen, está hacia la izquierda, es decir, está en dextrocardia, ¿sí? Y entonces decimos que esta aurícula es la aurícula derecha, porque están invertidas, ¿sí? Y por lo tanto esta es la aurícula izquierda. Volvamos un poquitito para atrás porque habíamos congelado acá la imagen. Yo lo que les quiero mostrar es que desde este corte, si ustedes no entienden bien la imagen, lo que hacen es rotan 180 grados y van a tener un 4 cámaras como están habituados a ver. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, otro ejemplo de lo mismo. Aorta, ven cómo late acá, vena cava, ¿sí? Acá le ponemos el color para no tener ninguna duda y vemos la punta del corazón que está en dextrocardia, ¿sí? Por lo tanto, aurícula derecha, aurícula izquierda. No siempre las cosas son tan sencillas y ya se están viendo pacientes que llegan adultos con un situs indeterminado o lo que llamamos lo mismo un situs ambiguo. Fíjense en este caso el hígado está medial y está rodeando a la columna. Entonces podemos tener dos tipos, estos se llaman heterotaxias, ¿sí? Y dos tipos de heterotaxias. El dextroisomerismo, en el cual vemos la columna en el medio como siempre atrás, la aorta bien anterior y una vena que está más inferior a la aorta, más posterior, y esta es la ácido, porque en el dextroisomerismo hay interrupción de la vena cava inferior. Al revés, el levoisomerismo, vamos a tener la columna, la aorta y por encima de la aorta en la imagen vamos a tener la vena cava hacia la derecha
o sea a la izquierda. Entonces acá vemos las venas, ¿sí? Acá vemos la aorta, las venas. Acá también estamos viendo que es esto, el estómago, ¿no? En el evolucionarismo en general el estómago se ve a la derecha de la imagen. Puede ser medial o a la derecha. Bueno, esto es para que vean las posibilidades, ¿sí? De que hay de patología en ambas, que no tiene sentido que lo hablemos hoy. Yo quería con que ustedes supieran que existen todas estas variables y que las tienen que saber porque ya están llegando estos pacientes adultos. Pero hay otras opciones también, que es que, por ejemplo, el situs sea solitus, es decir, que esta es la aorta y esta es la vena cava superior e inferior, la columna, ¿sí? Pero que la punta no esté en levoisomerismo, sino que esté en destroisomerismo, es decir, hacia la derecha. Cuando uno ve una placa ve que hay una dextrocardia, y entonces lo que hacemos es buscar el situs y nos encontramos con el que el situs está normal, es decir, que la aurícula derecha está a la derecha y que la aurícula izquierda está a la izquierda, es decir, esta es la aurícula derecha, es decir, porque el situs es solitus. Pero la punta del corazón está desviada hacia la izquierda y esto se puede ver en algunos pacientes con patología pulmonar que hay una retracción del corazón hacia ese pulmón afectado y esto hace que la punta del corazón esté desplazada. Y raro también, porque el situs inversus no es muy común, acá tenemos un situs inversus, ¿sí? Que tenía un levoisomerismo, una levocardia, digo, ¿sí? Y fíjense cómo la punta está hacia la derecha de la imagen, es decir, hacia la izquierda, ¿sí? Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. La punta del corazón se fue desplazada por una patología hacia la izquierda. El segundo paso que tenemos que hacer, vamos a ver si podemos congelar bien, ¿no? Más o menos. Ahí está, perfecto. Cuando congelamos una imagen en 4 cámaras, ahora tenemos que definir cuál es cada ventrículo. Dijimos que esta es la aurícula derecha porque el situs es solitus, esta es la aurícula izquierda, y tenemos que definir cuál es cada ventrículo de estos. Fíjense, en este paciente se ve muy bien el septum interventricular, se ve muy bien el septum intraauricular y se ve un septum que está en contacto con el ventrículo izquierdo, que en este caso está en contacto con la aurícula derecha, ¿sí? Y a este septum lo llamamos septum aurículo ventricular. Si hubiera un agujero acá, sería lo que llamamos un VIAD, que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. Pero no, digamos, lo importante es este septum aurículo ventricular. Siempre, siempre, siempre mira el ventrículo izquierdo. Por lo que ustedes cuando quieran saber cuál es cada ventrículo, tienen que mirar el septum auriculo ventricular y ver para dónde está en contacto o para dónde mira, digo yo, y ese es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en este caso, la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. En este caso se esboza una banda moderadora, pero en este otro lo vemos con más claridad. Todos cuando definen cuál es cada ventrículo, lo que dicen es que la válvula auriculoventricular derecha se inserta más hacia la punta, y esto es así porque existe el septum auriculoventricular, que acá lo ven bien. Es decir, que realmente esto es lo que nos está marcando cuál es cada ventrículo. Entonces la válvula auriculoventricular se sienta más apical y se observa la banda moderadora dentro del ventrículo derecho. Vamos a esperar un poquitito que vuelva a la imagen anterior. Cuando hacemos un eje mayor, dijimos que esta es la aurícula izquierda, que esto era el ventrículo izquierdo, vemos el tronco de la aorta salir, entonces decimos que hay conexión ventrículo arterial concordante. Pero si seguimos moviendo la punta del traductor ligeramente más anterior, vamos a ver el tracto de salida del ventrículo derecho y fíjense cómo el tracto de salida ¿sí? Cruza al tracto de salida de la aorta, ¿sí? Hay entrecruzamiento del tracto de salida, el tracto de salida, la arteria pulmonar, acá tenemos congelada la imagen, congelada no en movimiento, pero fija en este corte, entonces vemos todo cómo este tracto de salida del ventrículo derecho con su arteria pulmonar se entrecruza con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces tenemos conexión aurículo ventricular y ventrículo arterial concordante, y esto es un paciente normal en el cual no nos queda ninguna duda. Otra posibilidad que tenemos
antes de abandonar este tema, es verlo de región subsifoidea. Realmente en región subsifoidea podemos ver todo el corazón sin ningún problema, y en este caso vemos la vena cava superior como entra dentro de la aurícula derecha. La aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo con su tracto de salida. Esta es la aorta. A este corte también algunos lo llaman de 5 cámaras y otro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá se ve muy bien el ventrículo izquierdo, la aorta. ¿Sí? Si esperamos un poquitito, despacito vamos a subir también la punta del traductor, porque la arteria pulmonar es más anterior, y acá lo vemos muy bien. Todo el infundíbulo pulmonar, la válvula pulmonar acá, cómo se entrecruzaron los vasos. La aorta sale en este sentido y la arteria pulmonar sale en este sentido. Vamos a esperar. Muy bien. Entonces acá vemos los entrecruzamientos, vemos las conexiones y nos quedamos tranquilos que este paciente está normal. Vamos a parar un segundito ahora. Además de cuantificar la severidad de la insuficiencia mitral, el eco permite determinar la etiología y cuáles partes del aparato valvular están involucradas, así como informar sobre el mecanismo y localización de la lesión. Determinar la etiología a veces es fácil y otras no. ¿Cuáles son las causas? El prolapso de la válvula mitral, en donde se afectan las valvas, muchas veces se dilata el anillo y muchas veces las cuerdas tendinosas. La ruptura de cuerdas tendinosas, en general asociada al prolapso, cuerdas largas, cuerdas cortas, ruptura. La fiebre reumática, en que se afectan las valvas, las cuerdas tendinosas y el aparato subvalvular. La cardiopatía isquémica, en la cual se afecta el miocardio, los músculos papilares, y hay un desbalance entre las fuerzas de cierre y de apertura valvular. La calcificación del anillo, muy frecuente. La endocarditis infecciosa, que afecta las valvas y las cuerdas tendinosas. La miocardiopatía dilatada, en que hay trastorno de alineación de los músculos papilares, aumento del anillo y dilatación auricular izquierda, y otras. La congénita, dada por el cleft de la válvula mitral, el parachute, la traumática, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva, las colagenopatías, las drogas anorexígenas, las drogas base en general,
anorexígenas, antiparkinsonianos y ergotamina, el síndrome de Marfan, la radiación mediastínica, el síndrome carcinoide. Además de hacer esta clasificación por etiología, hay que dividir a la insuficiencia mitral en primaria y secundaria. Primaria cuando la normalidad está a nivel de las valvas o de las cuerdas tendinosas, y secundaria cuando depende de un remodelamiento ventricular. Esto más o menos ya fue, cada detalle estuvo en el diapositivo anterior de etiología, pero conviene también clasificarlas así porque la insuficiencia mitral primaria es una enfermedad completamente distinta de la secundaria. O sea, son dos entidades que tienen distinto tratamiento y distinto pronóstico. Por lo cual, siempre hay que informar tanto la etiología como si es primaria, secundaria y el mecanismo, como veremos después. Como vimos antes, para determinar la etiología hay que observar todo el aparato valvular mitral, la aurícula izquierda, el anillo valvular, las valvas anterior y posterior, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar y el miocardio subyacente. Al dilatarse la aurícula izquierda se genera más insuficiencia mitral y el ritmo sinusal hace que la sístole auricular contribuya al cierre mitral. Por eso la fibrilación auricular genera insuficiencia mitral. El anillo mitral es flexible y disminuye 20 a 50% en la sístole. En sístole, si se dilata, no llega a cerrarse totalmente. Si es mayor de 3,5 el anillo, se puede generar per se insuficiencia mitral. El anillo está alterado en la calcificación del anillo, en la miocardiopatía dilatada y en el prolapso. La valva anterior y posterior son afectadas en el prolapso, la fiebre reumática, la endocarditis y el quilef mitral. Las cuerdas tendinosas se afectan en el prolapso, en la fiebre reumática, en la endocarditis, en la ruptura espontánea y en la ruptura traumática. ¿Por qué los músculos papilares son importantes? Porque los músculos papilares se contraen precozmente en la sístole, ejerciendo una fuerza vertical hacia la válvula, hacia el plano mitral, hacia el embudo valvular que cierra la válvula mitral. Una extrasístole ventricular, la disfunción isquemia transitoria y lo que es más común, la disfunción necrótica, así como también la alteración del ventrículo izquierdo en una miocardiopatía dilatada que hace perder la alineación de los músculos papilares, puede generar insuficiencia mitral. Como dijimos antes, también es importante determinar el mecanismo de la regurgitación. Acá se ve el aparato valvular mitral con la válvula a la izquierda, con la válvula mitral abierta y a la derecha cerrada. Las cuerdas no están unidas solo a los extremos de las valvas, sino también a la porción media. Y también se ve acá que la válvula no cierra en forma lineal de extremo a extremo, sino con superposición de ambas. No hay un punto de coaptación, sino una zona de coaptación, y de cómo
cierre la válvula nos servirá para definir el mecanismo de la insuficiencia mitral. La importancia del mecanismo de la regurgitación, que depende de la etiología, es que hay que informarla para que el cirujano haga una mejor intervención, lo que llevará a un mejor resultado quirúrgico, mayor porcentaje de plástica y mejor evolución del paciente. Hay tres mecanismos según la longitud de las válvulas, de las valvas. El tipo 1, que son valvas con longitud y movimiento normales. Puede ser por dilatación del anillo o por perforación de una valva, como se ve en las figuras de arriba de este dibujo. Puede ser por valvas largas con exceso de tejido y movimiento sistólico excesivo. Es decir, las valvas pasan ampliamente el plano del anillo hacia el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda por prolapso, ruptura de cuerdas o cuerdas elongadas. El borde libre de una o de las dos valvas pasa el punto de coaptación y el jet se dirige contralateral a la valva prolapsante. Y el tercero son valvas de poca longitud y movimiento restringido. ¿Qué significa eso? Que el borde libre no alcanza el punto de coaptación, se queda antes de llegar al plano mitral. El punto de coaptación queda más adentro del ventrículo izquierdo. Hay dos tipos de tipo 3 de movimiento restringido. El de la insuficiencia mitral reumática, y que hay una restricción en diástole, al abrirse le cuesta, y sistólica. Y la B, que es la restricción solo sistólica, que es la insuficiencia mitral isquémica o secundaria, en la cual el jet va hacia el lado de la válvula restringida. Otra forma de ver lo mismo: a la izquierda normal, en el medio B prolapso, en C válvula Fley. En A, en el paciente, en la válvula mitral normal, el punto de coaptación está debajo del plano del anillo. En B, en el prolapso de una valva, la valva que prolapsa pasa el anillo mitral, pero el borde libre mira al ventrículo izquierdo como normalmente. Y en la válvula mitral C, en la válvula mitral Fley, por ruptura de cuerdas tendinosas, el borde libre mira a la aurícula izquierda, o también se puede decir que la superficie ventricular de la valva mira en parte a la pared de la aurícula izquierda. Esto es similar a lo que vimos recién, tal vez más claro para entender el mecanismo de la regurgitación y con el agregado de algunas cosas. Primero, hay flechas que indican la dirección del jet regurgitante, lo que también sirve a veces para determinar el mecanismo. Una cosa básica es que en el tipo 2, que es por un prolapso de la válvula mitral o sus variantes, el jet se dirige hacia el lado opuesto a la válvula enferma, mientras que en el tipo 3, sobre todo en la insuficiencia mitral isquémica
3C, que es la más común, la más asimétrica, se dirige el jet hacia la válvula afectada. También hay diferencias en el tipo 3, el que se debe, el de la línea más baja, en que hay restricción de la movilidad de las valvas. La 3A es igual a la que explicamos en el diapositivo anterior, restricción en diástole y sístole, como se ve en la insuficiencia mitral reumática. O sistólica solamente, que es en la insuficiencia mitral en general funcional, donde acá se las divide en simétricas, asimétricas y un tipo 4 que es provocada por un movimiento anterior sistólico que puede ser debido a una miocardiopatía hipertrófica, puede verse luego de una plástica mitral, o puede ser inducida hemodinámicamente en el posoperatorio de cirugía cardíaca, por ejemplo, por drogas vasoactivas. Casi siempre se puede precisar la etiología, pero no en el 100% de los casos. Hay algunos casos en que no se ven imágenes características de una etiología, una válvula se desliza sobre la otra sin que haya ni una miocardiopatía isquémica ni ninguna alteración anatómica clara de la válvula. También a veces hay una movilidad restrictiva, pero no se identifica la causa, o no se piensa en una etiología que sea poco frecuente. Este es uno de esos casos. Esta es una paciente que tiene una insuficiencia mitral severa sintomática, que la válvula no está engrosada netamente, no tiene aspecto reumático, no tiene prolapso. Esta paciente no tiene anomalía de la contracción ni había tenido ningún episodio coronario, pero había sido irradiada en el tórax hacía varios años por un linfoma de Hodgkin que había remitido casi totalmente aparentemente, y que se operó, y en la anatomía patológica se encontraron signos típicos de que la valvulopatía había sido por radiación. Esta es una insuficiencia mitral secundaria. En la insuficiencia mitral secundaria es más difícil determinar la severidad de la regurgitación, porque son más dependientes de las cargas, porque el volumen sistólico puede estar disminuido por la disfunción sistólica ventricular izquierda y por lo tanto el volumen regurgitante es más bajo que en una insuficiencia mitral primaria, y además porque el orificio regurgitante es frecuente semilunar o elíptico por el distinto tironeamiento que ejerce el ventrículo izquierdo sobre la válvula, lo que afecta la medición del PISA y de la vena contracta, infraestimando la insuficiencia mitral. En esta figura vemos una insuficiencia mitral secundaria en una miocardiopatía dilatada. En A se ve en sístole el marcado tironeamiento de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, es decir, el mecanismo restrictivo de la regurgitación. En B, en eje menor, para esternal izquierdo,
se ve la regurgitación a lo largo de la coaptación con una forma elíptica, como decíamos antes. En C, el Doppler pulsado con una onda E alta. En D, el Doppler continuo de forma triangular, indicando o que es aguda o que hay muy alta presión auricular izquierda, o ambas. Y por último, en E y F, abajo, se ve el PISA en eje mayor apical a la izquierda y en F en dos cámaras, con distintas formas de la convergencia del flujo que no son hemisféricas. Y también la vena contracta no es circular, lo que va a infraestimar la insuficiencia mitral. Esto hace que sea muy difícil ponerle un número a los parámetros cuantitativos en la insuficiencia mitral secundaria. Muchos estudios mostraron que un ORE de 0,2 mayor de 0,2 centímetros cuadrados conducen a un mal pronóstico en la insuficiencia mitral secundaria. Y hasta se puso en las guías del American College, American Heart, esto. Pero la severidad no debería ser determinada por el pronóstico, porque no está claro si el valor pronóstico es debido a la insuficiencia mitral en sí, o a la disfunción sistólica, o al grado de necrosis miocárdica y daño irreversible. Y sobre todo no hay evidencia de que la corrección quirúrgica de una insuficiencia mitral secundaria mejore la evolución. Por lo tanto, un ORE mayor de 0,3 corresponde a una insuficiencia mitral severa, pero el punto de corte exacto para decir cuándo es severa no están seguros, y hay que redefinirlos usando bidimensional y tridimensional o resonancia, y evaluar cuándo, luego de corregida con cirugía o con clip, hay remodelamiento reverso de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo para decir cuándo es severa. Otro mecanismo restrictivo, 3A, es este caso que ya vimos tanto en la clase como en los ejercicios, de que es una insuficiencia mitral restrictiva en sístole y diástole reumática, 3A. Este es un ejemplo típico del tipo 2. Este es un ejemplo típico del tipo 2 por exceso de tejido, con prolapso y degeneración mixomatosa, en este caso de ambas valvas. Esta es una insuficiencia mitral por miocardiopatía hipertrófica, en donde se ve la concurrencia de la insuficiencia mitral dirigida hacia la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, simultánea con el gradiente dinámico del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En uno de los primeros diapositivos dijimos que había que estudiar la etiología, los mecanismos, qué partes del aparato subvalvular estaban afectados, y por último esto, hacer una localización segmentaria precisa de la lesión y cuantificar la magnitud anatómica de la lesión. La causa más común de la insuficiencia mitral primaria es el prolapso.
Y el prolapso tiene un gran espectro que va de una anormalidad focal de una válvula a un compromiso difuso de ambas valvas. En esta imagen tridimensional de la válvula mitral vista desde la aurícula izquierda, a la izquierda se ve una válvula mitral normal con diferenciación de los tres segmentos de ambas valvas, A1, A2 y A3, P1, P2 y P3, o medial, medio y lateral. En B hay un paciente con una deficiencia fibroelástica en un segmento. Ahí en el centro se ve el segmento medial P2 flail. La deficiencia fibroelástica es así, es una patología segmentaria con valvas finas. Y a la derecha se ve el extremo de la válvula en el prolapso mixomatoso. Es una enfermedad de Barlow que consiste en un difuso engrosamiento mixomatoso y una gran redundancia de la válvula que afecta a múltiples segmentos de ambas valvas y cuerdas tendinosas. También se puede ver los segmentos afectados por bidimensional y mejor por transesofágico y tridimensional. Arriba a la izquierda, un eje mayor para esternón izquierdo con un prolapso de la válvula posterior en el segmento medial, el segmento P2, que es el ideal, es el que se ve en esta vista. Abajo, a la izquierda, se ven todos los segmentos, pero no se pueden estudiar también acá. Pero sí se pueden ver las comisuras. Muy bien. Arriba a la derecha, 4 cámaras, y abajo a la derecha 2 cámaras, que es la que se llama bicomisural o intercomisural. Pero acá ven distintos segmentos vistos en cada vista. Acá en eco transesofágico, en una vista medio esofágica de 130 grados, se ve el segmento A2 y P2 como en el eje mayor para el esternal izquierdo, pero con mucho más precisión, se ve mejor. Estas, por último, son esquemáticamente las vistas transesofágicas estándar, esta y la diapositiva siguiente, de la válvula mitral para determinar cuáles segmentos de ambas válvulas están afectadas por eco transesofágico. No para que ustedes se las sepan al dedillo, sino para saber que así se detallan exactamente los segmentos afectados y ustedes lo usen cuando estén entrenados como para hacer transesofágico y sean ya ecocardiografistas avesados. Ven acá distintas vistas medias esofágicas y acá ya otra media esofágica con transgástricas y tridimensional. En realidad la exactitud aumenta cuando el aparato valvular mitral se estudia con una combinación de bidimensional y tridimensional, si es que se lo tiene disponible. Este sería el ejemplo en el cual se juntan las imágenes tridimensionales con las bidimensionales, en este caso transesofágicas, arriba de un prolapso del segmento medio de la válvula posterior, abajo en el medio un prolapso más grande, más flail, de ese mismo segmento, y abajo un prolapso ya más de tipo Barlow, con una válvula muy mixomatosa, donde prolapsan ambas valvas en forma difusa.
para que con todo esto podamos determinar la etiología y el mecanismo de la regurgitación y agregar qué partes y cuánto de la válvula está afectado. Inclusive, con tridimensional, como se ve en la parte izquierda de la figura, hacer una reconstrucción de la válvula mitral, observando en rojo los segmentos prolapsantes, P2 sobre todo acá, inclusive con medidas exactas de cada parte de la válvula, del volumen de lo prolapsado, etc. Todo esto sirve para decirle al cirujano, por ejemplo, que hay una insuficiencia mitral severa, de etiología degenerativa, con un mecanismo de regurgitación tipo 2 por prolapso y ruptura de cuerdas, de la válvula posterior, o de la válvula anterior, o de ambas pero más de una, que incluye los segmentos, por ejemplo, P2 y P3, que donde la coaptación de la válvula es inadecuada, con valvas que son delgadas o con valvas que son mixomatosas, con o no, y que por ejemplo, es un prolapso sencillo solo de el segmento central de la válvula posterior, sin mucho exceso de tejido, que solo necesita una resección cuadrangular y una anuloplastia. O que es un prolapso valvular grande, amplio, que posiblemente deberá requerir alguna técnica para prevenir movimiento anterior sistólico posoperatorio, o que tiene ruptura de cuerdas y se habrá que reparar o agregar cuerdas, sobre todo recordando que no siempre se diagnostica la ruptura de cuerdas y menos la elongación por eco. Y así, todas las alteraciones que podemos. O, por ejemplo, también decirle que este paciente es difícil para plástica porque hay compromiso de muchos segmentos con exceso de tejidos. Por ejemplo, más de 3 festones, y especialmente si la válvula anterior está afectada. Los grandes y centrales, la severa dilatación anular, la gran calcificación del anillo concomitante que hace muy difícil hacer una reparación e inclusive un reemplazo, o la falta de tejido valvular, como pasa en una válvula reumática o una perforación muy grande. Por eso vuelvo a recalcar que, además de determinar la severidad de la regurgitación, con todo lo disponible, con lo que es lo que casi siempre hace el ecocardiografista, hay que definir la etiología y el mecanismo de la regurgitación para indicar las partes afectadas de la válvula y cuánto hay de enfermedad anatómica. De esta forma, la ecocardiografía va a ser completa y va a servir a los efectos prácticos antes de tomar la conducta y en el momento de practicarla. Muchas gracias por su atención.